El martes de la sexta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 8, 14 al 21. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? Tan torpes son. ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no terminan de entender? En el texto inmediatamente anterior vimos que Jesús partió en barca desde la región pagana de la Decápolis hacia Betsaida, haciendo una breve escala en Dalmanuta, territorio judío. Pero al desembarcar, los fariseos de Dalmanuta empezaron a discutir con él, pues dudaban de que fuese el Mesías, y entonces le pidieron un signo que demuestre que lo es. Jesús, fastidiado porque los fariseos todavía no se daban cuenta de que era el Mesías, se negó a darles un signo, e indignado, se volvió a embarcar en dirección a Betsaida. Bueno, pues el relato de hoy nos ubica en la barca, en donde están Jesús y los 12 camino de Betsaida. El texto nos dice que una vez que partieron, los discípulos se dieron cuenta de que habían olvidado llevar alimento y solo tenían un pan en la barca. Entonces Marcos aprovecha la ocasión para ofrecernos una nueva enseñanza, y relacionando el pan de Jesús, que son sus enseñanzas, con el pan material, que es el que se come, les hace ver que de lo que en realidad se han olvidado es del pan de sus enseñanzas, de su palabra. Pues es extraño que sus discípulos se preocupen del pan material, cuando muy poco antes Jesús había multiplicado pan para 4.000 personas y había sobrado 7 canastos llenos. Jesús busca dejar en claro que la falta de pan material no es el verdadero problema, pues ellos ya han sido testigos de 2 multiplicaciones de panes. A Jesús le preocupa la falta del pan de Dios, del pan de su palabra, de lo que está enseñando, pues parece que hasta ese momento sus discípulos no lo están entendiendo. Entonces dice el texto que se puso a advertirles: abran los ojos y tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Jesús llama levadura al estilo, al modo, a la mentalidad de los fariseos y de Herodes, porque su modo de pensar los infla, les hace creer que son superiores, que son mejores y que están por encima de los otros, y ello los lleva a despreciar a los demás. Jesús quiere que tengamos cuidado con lo que Herodes y los fariseos proponen, para que no asumamos su estilo ni su mentalidad. Y les dice: presten atención, tengan sentido crítico, no acepten todo lo que dicen los diarios ni lo que dice la gente sin antes cuestionarlo. Y de modo particular, cuestionen todo lo que sale en las redes sociales. Todo lo que escuchen o lean debe pasar por el sensato juicio de la razón. Jesús se preocupa de que la mentalidad de los fariseos y la de Herodes, sus maneras de pensar o ver la vida, puedan influir en sus discípulos y ellos se dejen llevar por ella. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? Es esa mentalidad nacionalista y exclusivista, rígida, exigente, impositiva y literal. Los discípulos se pueden contagiar de la rigidez de los fariseos y no confiar en Dios. ¿Y cuál es la levadura de Herodes? Es esa mentalidad superficial, ligera, materialista, mundana, consumista y de poder. La de aquellos que creen que con el dinero se puede todo. Herodes y los suyos piensan como piensa el mundo y creen que la vida consiste en tener, y mientras más mejor. Por eso ponen su confianza en lo material. Pensar así lleva a una falta de preocupación por las necesidades de la gente. Además, Herodes estaba dominado por la cultura del qué dirán. Su levadura era también su deseo de aparentar y de cuidar su imagen, pues querer quedar bien ante sus invitados fue lo que lo llevó a asesinar al Bautista. El problema es que sus discípulos, nosotros los cristianos,
Nos podemos dejar seducir por la mentalidad estricta, sectaria y exclusivista de los fariseos, o por los valores mundanos como el placer, la imagen, el bienestar material, el poder y la moda del mundo de Herodes. Sin embargo, los suyos no entienden esta advertencia, andan en otra. Más bien ellos, dice el texto, comentaban entre sí, pensando que les había dicho aquello porque no tenían pan material. Y entonces, dándose cuenta de su falta de entendimiento, Jesús les dijo, ¿por qué comentan que no tienen pan? Y con dureza les reprocha su actitud. Aún no entienden ni comprenden, siguen con la mente cerrada. Jesús se molesta con los suyos porque después de todas las curaciones que ha realizado y después de las 2 multiplicaciones de las que han sido testigos, aún no creen en él. Y si bien está decepcionado de la incredulidad de los judíos, más decepcionado está de que los suyos no comprendan ni crean. Ellos han sido testigos de sus milagros. ¿Cómo pues no pueden entender que del único pan material que les queda puede salir abundancia y alcanzar para todos? Entonces Jesús los llama ciegos y sordos y dice, ¿para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? Y añade que están limitados para captar la realidad y entender la forma como Dios actúa. En otras ocasiones Jesús había hablado con esa dureza a las autoridades judías, pero esta vez habla así a sus propios discípulos, pues a pesar de que han escuchado sus enseñanzas y que han visto sus obras, están tan ciegos como sus enemigos, cuya única preocupación es el pan material. Y termina diciéndoles, ¿es que ya no se acuerdan de lo que pasó hace poco? ¿No recuerdan cómo dio de comer a tanta gente? Abran los ojos y miren. Si tienen el corazón puesto en Dios y hacen lo que Él quiere, no deberían de preocuparse de lo material, pues el Padre sabe lo que necesitan, es providente y les dará lo necesario por añadidura. Lo que deben hacer es preocuparse de caminar el camino recto, haciendo lo que el Padre quiere, que si así hacemos, Él siempre se preocupará de nuestras necesidades materiales. Y concluye invitándonos a reflexionar, pues les dice, a ver, piensen, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron, 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron, 7. Él les dijo, ¿y es que no acaban de entender? Bueno, pues estas últimas líneas del relato contienen la enseñanza principal del texto. Aquí Jesús nos quiere enseñar cómo procede el Padre. A ojos del mundo, Dios funciona con una lógica muy extraña. Es una lógica inversa, contraria, desconcertante, que desafía a la razón. Una lógica que quienes piensan como piensa el mundo no pueden entender. La consideran una locura, una tontería, una verdadera insensatez. Entonces, a fin de hacerles entender la lógica de Dios, Jesús les recuerda lo sucedido. ¿Cuántas cestas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 5 panes entre los 5,000? Le contestaron 12. Jesús insistió. ¿Y cuántas canastas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 7 panes entre los 4,000? Le respondieron 7. Bueno, pues la lógica de Dios nos enseña que Él puede hacer más con menos y puede obtener más fruto cuanto más escasos sean los medios, porque cuando confiamos en Él, Él actúa, interviene. Su fuerza se muestra en nuestra flaqueza y su poder se hace más notorio en nuestra debilidad. Mientras más nos pongamos en sus manos y más dependamos de Él, más lo podremos sentir y con más fuerza se manifestará. Es decir, mientras más confiemos en Dios, con más claridad podrá intervenir. En cambio, si ponemos toda nuestra confianza en los medios humanos, Dios no podrá actuar, y entonces entra a funcionar la lógica del mundo, la del tener y acumular, a fin de asegurarse y salir adelante. Entonces, después de hacerles caer en cuenta de que Dios hace más con menos, Jesús dice a los suyos, ¿y aún siguen sin comprender? ¿Aún no entienden cómo procede Dios? Jesús los invita a abrir los ojos, pero sus discípulos no comprenden, y no van a comprender su lógica hasta que Él resucite de entre los muertos.
La lógica inversa del reinado de Dios no se entiende fácilmente porque es totalmente contraria a la lógica del mundo. Y no la entendemos porque estamos empapados en la lógica del mundo y solo entendemos esa lógica. En cambio, en la lógica del reinado de Dios, más feliz se es dando que recibiendo. En su lógica, el último será el primero. El que da va a recibir. El que sirve es más importante que el que es servido. El que lo deja todo lo tendrá todo. Y el que entrega la vida por su causa, la ganará para la vida eterna. Por eso, la invitación de Jesús es: déjenlo todo y síganme. Tienen que aprender a vivir poniendo toda su confianza en Dios, pues de esa manera Dios podrá actuar y nosotros tendremos lo que necesitamos. Pero para que la lógica del reinado de Dios funcione, son necesarias dos condiciones. Primero, elegirlo siempre, es decir, elegir siempre la verdad, la justicia, el bien, la vida. Eso significa ponernos siempre del lado correcto de la vida, a pesar de que podamos perder, y ello exige confiar en Dios y en que Él se encargará de cuidarnos. Y segundo, ponerlo todo en manos de Dios, sabiendo que siempre estará de nuestro lado y que siempre velará para que no nos falte lo necesario para vivir. Luego, la lógica de Dios requiere que lo arriesguemos todo y que confiemos solo en Él, pues cuando nos quedemos sin nada por haberlo dado todo por Él, Él no nos dejará nuestra suerte. Él siempre proveerá y después de hacernos felices nos dará, por añadidura, todo lo que necesitamos para vivir. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.